Hola. Hola, Karen. Bienvenido. Buenas tardes, Karen. Buenas, Toledo. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, Karen, te quería preguntar, ¿realmente quiere Estados Unidos asfixiar a Cuba? Bueno, a ver, Que es lo que vamos a preguntaba decir prácticamente al las cosas principio. con propiedad. ¿Quiere el gobierno de los Estados Unidos o las fuerzas de élite más involucradas, porque ni siquiera son todas las élites, las fuerzas de élite más involucradas en esto y el gobierno de los Estados Unidos quieren asfixiar a Cuba? Claro que quieren. Claro que quieren. ¿Les importa la población cubana? Claro que no les importa. Yo creo que aquí se ha dado con el bloqueo que ha sido prácticamente un bloqueo naval, que ya superó vamos a decir, la categoría de los 60 y pico de años, de 67 años de bloqueo económico, comercial y financiero. Se ha llegado a un punto en el que Cuba está bajo un bloqueo naval. Es un asedio, como pusieron algunos medios, medieval. Es como una ciudad sitiada ya desde un punto de vista concreto. El video ese que recién ustedes compartieron ahí no tenía al parecer el caso del barco del Anatoly Kolotkin que llegó a Cuba con 730,000 barriles de petróleo. Pero eso es una cantidad, eso es lo único que ha llegado en más de 3 meses. Bueno, ese y uno más pequeño, creo que el Seahorse, después de deambular muchísimo por ahí, también entró y llevó algo a Cuba. Pero yo hago la comparación cuando le explico a alguna gente por acá lo que significa eso. Es como cuando uno deja caer una gota de agua en una plancha de esa de planchar ropa, en una plancha hirviendo, uno deja caer una gota de agua en una plancha hirviendo y la gota hace así pss, y se evapora. Eso es lo que entró. Eso no alcanza para nada. China ha estado ayudando muchísimo a Cuba con los paneles solares. De hecho, los parques solares que gracias a la solidaridad, la ayuda y bueno, se supone que con el tiempo se vaya pagando porque Cuba está en una situación financiera ahora extremadamente difícil. Cuba ha más que duplicado, probablemente triplicado su capacidad generadora a partir de energía solar, que todavía no es suficiente por dos razones. Primero, por la situación tan grave que tenemos con el asunto del combustible. Y segundo, por las posibilidades que tiene un país tropical como Cuba, que con energía solar podría generar muchísimo. Pero aún así, cuando uno piensa las cosas a otros niveles, ¿no? Más a un futuro menos inmediato, menos momentáneo, si uno va a pensar en ciertas industrias que necesitan grandes cantidades de energía en corto tiempo, digamos, industrias metalúrgicas, cosas del aluminio, del acero, cualquier cosa que signifique un desarrollo industrial futuro, la energía solar no da para eso. Hay que dar otro tipo de energía más rápida, con más intensidad, con más voltaje. Bueno, los ingenieros saben más de eso, yo no soy ingeniero. Yo estoy diciendo lo que más o menos me han explicado y lo que he leído. Entonces, pero llegamos a un punto en el que Trump lo ha dicho de una manera cínica. Dijo algo como que ya no sabemos cómo vamos a apretar más a Cuba. Entonces ya pasó al lenguaje de la amenaza militar y ya lo ha dicho 3 veces que va a agredir Cuba. Y por supuesto yo no lo sé porque yo no soy gobierno de Cuba ni nada de eso, pero yo supongo que sí, que en Cuba están preparados. Que Cuba tiene que estar preparado porque el riesgo es real, el riesgo es real. Cuando en un programa cortico pero contundente como es Con Filo, lo dijeron que es posible que haya pelea, pues la cosa es seria. La cosa es seria. Y lo triste de esto es que ahora mismo ni siquiera podría ser no tanto por lo que dijera Trump al inicio, cuando hizo la primera amenaza, sino porque ahora mismo lo que necesita es algo que huela a victoria. Porque los iraníes les han dado hasta con el cubo en el Medio Oriente. Los iraníes han respondido exitosamente, durísimo, han bloqueado el estrecho de Hormuz, les han destruido la mayor parte de sus bases militares, las bases militares
gringas en el Medio Oriente, que se suponía que fueran para proteger sus, como dicen ellos en inglés, sus assets, sus activos en el Medio Oriente de hidrocarburos y de saqueo de recursos, incluido el saqueo de los hidrocarburos en el Irak ocupado de manera efectiva, con un gobierno que ha oscilado entre ser un títere de la ocupación y ahora se está manifestando más independientemente. Pero las bases se suponía que eran para proteger esos activos norteamericanos, esas fuentes de saqueo de recursos. Y resulta que ahora los soldados y oficiales gringos que están ahí en la región se han tenido que meter en hoteles y en lugares residenciales porque las bases militares no son seguras. Y entonces, no solamente Irán ha sido exitoso, porque ya el hecho de no haber caído es un éxito. El hecho de no haber caído, del hecho de que no se haya producido el famoso cambio de régimen, ya en sí es un éxito de los iraníes, de la soberanía iraní. Uno puede estar más o menos de acuerdo con el sistema que tienen en Irán, tener desacuerdos con algunas cuestiones teológicas, religiosas, pero la cuestión de la defensa de la soberanía, ya el hecho de que no haya caído su soberanía, que era lo que esperaban Trump, y como dice el profesor que se ha vuelto famoso, Seyed Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán, que dice que Trump y su jefe, his boss, su jefe Netanyahu, esperaban que cayera Irán inmediatamente con los primeros golpes, con el asesinato del ayatollah y de una parte importante de la cúpula militar. Pero no entienden a estos países porque, como les ha explicado muchas veces el mismo Marandi, ellos esperan que ellos se creen su propia narrativa. Ellos fomentan una narrativa de que van a descabezar, de que van a como dijera también el ocupante de esto, sale en la batalla de Argel, de la película de Gillo Pontecorvo, cuando los argelinos están luchando por su independencia contra Francia. La teoría de descabezar la Atenia, ¿no? La lombriz solitaria, y de que descabezando la Atenia eliminaban la infección de la revolución, y le salió mal y Argelia se liberó. Y aquí les volvió a salir mal a los imperialistas la teoría de descabezar al gobierno, de asesinar al ayatollah, y lo que hicieron fue rejuvenecer la dirección espiritual, porque el ayatollah es el hijo del otro y es más radical. Y yo no dudo que ahora quieran el arma nuclear, lo que han dicho durante tantos años que no quieren, a lo mejor la quieran ahora. Y entonces es un fracaso total. Y entonces, por ese fracaso, de cara a las midterm, a las elecciones midterm de noviembre de este año, entonces Trump está desesperado buscando algo que parezca una victoria. Entonces se creen que Cuba va a ser fácil y que va a caer así como así. Entonces Cuba obviamente no es como Irán. Cuba no tiene la profundidad geográfica montañosa, la densidad quizá de misiles que tiene Irán. La doctrina militar cubana, por su geografía, es otra completamente. Como el mismo Fidel dijo más de una vez, que incluso ellos pueden llegar y posesionarse de algunos puntos clave, pero esa no es la cuestión, el asunto es mantenerse. Y entonces en Cuba se encontrarían con la mitad de la población armada hasta los dientes. Y la mitad de la población, cada guerrillero en la población siendo su propio jefe, su propio comandante, y con una doctrina militar esencial. Mata tantos ocupantes como pueda y sobrevive tan largo como pueda, matando ocupantes. Y hay otra cosa más, que es que los que se creen la narrativa, porque esto es una cuestión también de las narrativas y el poder de las redes sociales, que es muy grande, pero que tiene un límite. Las redes sociales no son la realidad. Que se creen que en Cuba la gran mayoría está tan desesperada que quiere el cambio y que se van a rendir y que no va a pasar, que no va a haber resistencia. Y eso es un error muy grande. Porque incluso la gente que ahora mismo puede que diga horrores, de dientes para afuera, o por el encabronamiento de tantos apagones, o de los problemas que hay que son serios, diga
de vez en cuando 3 o 4 barbaridades del gobierno cubano, cuando caigan las bombas y le maten familiares o amigos, entonces van a tomar las armas porque ya no hay manera que puedan decirte, oye, mira, vinieron a liberarnos. No, vinieron a liberarnos, no, vinieron a matarnos. Vinieron a exterminarnos, vinieron a doblegarnos, vinieron a decirle a América Latina que no te puedes rebelar, que no puedes ser soberano, que tienes que ser sumiso a los Estados Unidos. Y entonces cuando la gente vea que les están matando a su gente, los gringos liberadores, entonces esos mismos van a tomar las armas y van a combatirlos, a los invasores. Entonces, eso me lo contaban mis padres cuando yo era niño, me contaban. Cuando yo era niño adolescente me contaban la historia de Girón, que es de estos días, que cuando estaba, que en el momento de la agresión a Girón se presentaron a alistarse como milicianos gente que hasta ese momento eran abiertamente desafectas a la revolución y se metieron a milicianos y algunos llegaron y combatieron allí en las playas allí de la Sierra de Zapata. Combatieron a los mercenarios, se convirtieron en revolucionarios sobre la marcha. Cuando vieron los bombardeos de San Antonio, las muertes, cuando vieron la barbaridad, cuando vieron la agresión, porque la soberanía está por encima incluso de uno u otro jefe de gobierno. Y entonces los gringos no son capaces de entender eso. Claro, como su país ha sido más que nada un gigantesco proyecto empresarial, imperial y de dominación del mundo, ellos no saben lo que es construir un país que esté bajo el asedio de potencias y que quiere ser por sí mismo, cuando ellos han sido a costa de los demás. Karel, no nos dio tiempo a presentarte. Yo decía que tú eres una estrella de este canal porque siempre te teníamos en el inicio del canal. Yo quería recordar que Karel es un cubano residente en Canadá, que Karel también ha hecho ya muchísimas emisiones también en un canal que él fundó con nuestro amigo Alejandro Fernández, que es también cubano residente en Irlanda. A pesar de que ustedes no han continuado las emisiones, ahí tienen una gran cantidad de emisiones que tienen un grandísimo valor. Y yo estaba aquí ahora, en lo que tú estabas hablando, recordando la frase que tú dices al inicio del canal. Cuba está librando una gesta tan grande, tan desproporcionada, tan bestialmente luminosa, que no nos damos cuenta de lo que somos para la historia de la humanidad. Esa frase se ha quedado en los anales del canal nuestro, así que bueno, te agradezco mucho tu presencia aquí y por eso decía que tú eras una estrella. Y bueno, no estrella también. Bueno, sí, yo lo pienso así. Bueno, lo que hace Cuba es muy desproporcionado. Nosotros somos un paisito de 10 millones y pico de habitantes. De 10 millones, ni siquiera podemos decir que tenemos los 11.34 millones del último censo, porque la población ha disminuido por la emigración. O sea, yo, al contrario de lo que me dicen algunos odiadores en redes sociales, que me dicen, tú miente, lo dice todo. No, yo digo las cosas como son. ¿A quién se le ocurriría decir que no ha habido una emigración masiva en los últimos años con la situación que hay? Claro que ha habido una migración masiva si la situación es horrible. Exacto. ¿A quién se le ocurre negar que la situación es espantosa, que es durísima? ¿A quién se le ocurre? Ahora, ¿de quién es la culpa? Pero es que el mismo Trump lo dice a la cara. Lo dice con cinismo total. Dice, ya no sabemos cómo vamos a apretar más a Cuba. Así lo dijo. Y todavía los odiadores, made in Miami, dicen que no, que siguen negando el bloqueo. Vaya, igualito que los nazis niegan el holocausto, ellos niegan el bloqueo, aunque el mismo Trump esté diciendo, ahí está, no sabemos ya cómo lo vamos a apretar. Y que no llegue ni una gota de petróleo a Cuba. Y ellos siguen negándolo porque, claro, también muchos ganan dinero por eso, ¿no? Son una maquinaria de hacer dinero. Es una industria. Es una industria del odio. Esta gente no son capaces de entender que nosotros los que defendemos la revolución ni siquiera estamos defendiendo a un personaje en particular, por más que respaldemos al presidente. Pero no es una cosa de defender en particular a un personaje. Es defender un proceso que es un pueblo entero. Es defender una identidad. Cuba tiene una identidad. Y con la agresión nos quieren quitar la identidad, con la posible agresión. Nos quieren quitar la identidad de ser soberanos. Todos estos caraguantes, perdóname la expresión, se pasan la vida citando cosas aisladas de Martí, muchas veces sacadas de contexto. Porque claro, Martí era un hombre de su tiempo.
Sí, es verdad, Martí no era un marxista, pero Martí era un hombre ético. Martí era un hombre que estaba a favor del buen vivir de todo el mundo y no de la explotación que trae este sistema. Y igual que Baliño, que era amigo personal de Martí y del Partido Revolucionario Cubano, evolucionó hacia el marxismo y se convirtió en uno de los fundadores del Partido Comunista Cubano, aquel del año 25. ¿Quién sabe qué hubiera sido Martí de haber sobrevivido a Dos Ríos y haber sobrevivido a la guerra? Y quizás hubieran logrado impedir la intervención, o quizás hubiera sido un resultado diferente. O quizás, es que lucubrar las posibilidades históricas es un poco ocioso, ¿no? Y quizás nos hubieran impuesto el genocidio que los gringos le impusieron a Filipinas, que mataron a más de 1 millón de personas, con la orden del general Nelson A. Miles, que dijeron que había que matar, no se recuerdo si era en la isla de Luzón o Mindanao, en una de ellas, a todos los habitantes masculinos de 10 años para arriba. Liberadores que son ellos. Así es. Karen, yo te quería comentar algo que creo que es importante, porque tratando hoy el tema de los medios de comunicación, hay mucha gente en Cuba a lo mejor que piensa que en Occidente los medios de comunicación no tergiversan tanto, son más bien objetivos. Hay quien lo ha dicho así, un grupo de gente, ¿no? Tú que vives en un país que son adalices de, bueno, tanto Canadá como Estados Unidos, de la libertad de expresión y todas estas cosas. Oh, sí, cómo no, la libertad de expresión. Como nosotros en Europa, ¿no? Donde ya nos han prohibido determinadas radios como la rusa, que no la podemos ver, la iraní, ya no la quitaron antes. Es decir, que ya nos quitaron medios de comunicación. ¿Por qué no nos cuenta un poco la realidad de la comunicación ahí en el país en el que tú vives? Bueno, yo podría y las consecuencias, claro. Desde ejemplo hasta hacer una generalización, ¿no? Voy a empezar por el ejemplo. Cuando llevaba poco tiempo acá, estaba en Montreal, conocí a una cubana allá en Montreal, una muchacha bastante joven, que había logrado un trabajo, era como una especie de coordinadora en una emisora de radio que hacían programas con los latinos allí, inmigrantes en Montreal. Y ella vio que yo, en aquella época yo tenía mejor francés que ahora, estoy muy falto de práctica en el francés yo. Y ella vio que yo tenía un aceptable francés, que tenía buena pronunciación y eso, y me dijo que si yo quería ir para hablar de mi situación como inmigrante. Yo le dije, así como no. Entonces empezó a hacerme preguntas porque ella no podía llevarme así ya. Empezó a hacerme preguntas, ¿no? Me dijo, bueno, nosotros vamos a hacer estas preguntas y tú vas a responder. Y más o menos este es el camino de la entrevista. Y la cosa es que la entrevista tenía que terminar en que todo terminaba bien. Y que todo era triunfal para el inmigrante, porque y maravilla, porque es un país abierto, plural y que le resuelve el problema a todo el mundo. Y le digo, pero eso no es la realidad. Porque, por ejemplo, los inmigrantes que no son de corte profesional, más o menos mejoran con mayor porcentaje de probabilidades, mejoran porque tenían salarios más bajos, tenían salarios mucho más bajos en sus países de origen, del tercer mundo o de la periferia del sistema, para decirlo más exactamente, de la periferia del sistema capitalista, de los países saqueados. Y entonces emigran aquí, más o menos siguen en un ámbito similar, porque no tienen interacción y mejoran la mayoría. Pero en el caso de los profesionales y la inmigración organizada a Canadá, prioriza a los profesionales con un sistema de puntos, con un sistema en el que tienes que tener título universitario, maestría, 2 idiomas y una serie de requisitos. Y con esos requisitos acumulas los puntos y llegas. O sea, se prioriza a los profesionales. Bueno, yo hice una investigación en aquella época y el porcentaje de los profesionales que regresaba a sus países de origen era del 80% aproximadamente. Porque no se podían ubicar por los mecanismos diversos, amplísimos de discriminación que hay. Sobre todo discriminación de origen y discriminación de tu lugar de estudios. Si tú estudiaste en una universidad de lo que para ellos es una universidad de mala muerte de América Latina, eso no cuenta como una universidad europea o como una universidad. Eso es así.
Y yo le dije, mira, pues yo tengo esto y yo he hecho investigación, yo me metí en internet, busqué estadísticas, busqué artículos de sociología de aquí, de la provincia de Quebec, cuando eso estaba en la provincia de Quebec, en Montreal. Y dicen esto, confirman esto que yo te estoy diciendo porque lo busqué con números. Y si tú quieres que yo vaya al programa, yo voy a decir la verdad, pero yo no voy a decir una mentirita. O sea, no, entonces no te podemos llevar en el programa porque esa no es la política. Y bueno, ¿y dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está decir la verdad? Que la gran mayoría de los inmigrantes profesionales regresan a sus países. O sea, este programa no es para decir cosas malas de Canadá, porque Canadá también tiene sus cosas buenas. Canadá tiene sus cosas positivas. Canadá tiene montones de programas de estudio para los residentes permanentes y realmente con sacrificio y con cierto esfuerzo uno puede ir más o menos haciéndose un caminito. Pero cuesta años y cuesta luchar y bregar contra esa discriminación. Entonces, no es ese triunfalismo que ella quería, no existe, no es real y las estadísticas no son esas. Y el hecho de que el 80% de los profesionales, al menos en aquella época, regresaran a sus países decepcionados, eso tiene que decir algo. Eso no es un éxito. Pero ella no quería eso. O sea, no ella, quien sea, no voy a decir nombre, es una infeliz. Ella es al final una víctima más de eso, de la mentira mediática. Pero además está, por ejemplo, de nuevo Irán, la manipulación bestial que se hace con la nación iraní, con el régimen de los ayatolás, que si violan a las niñas a los 9 años masivamente, que eso es mentira. Son mitos que cuando uno mira eso, y entonces mira, por ejemplo, los mitos históricos contra Stalin o los mitos históricos contra la Unión Soviética, uno se da cuenta que es una cosa que se machaca, que se repite y se repite y se repite hasta que se convierte en verdad para mucha gente. Entonces, no, los medios aquí no son libres. Los medios aquí tienen una narrativa y cuando tú te das cuenta de que todos los medios masivos, los que en inglés se le llama mainstream, todos esos medios masivos repiten el mismo discurso en un 99%, no solo el mismo discurso, sino que las noticias son las mismas, con la traducida a los idiomas, son las mismas frases. Tú dices, bueno, esto es una cosa dirigida desde arriba, y algún día sabremos qué porcentaje de titulares de corte geopolítico importante fueron dictados por la CIA. Algún día lo sabremos. Porque esa uniformidad tan grande, tan marcada, no es casual. No es casual. Entonces, cuando hablan de los mitos, por ejemplo, aquí conversando con un canadiense, me dijo que todavía tiene le queda una fe en los medios que no son corporativos. Dice, pero algunos medios son públicos, la CBC es pública, o por ejemplo en el Reino Unido la BBC. Bueno, recientemente en la BBC publicaron que habían entrevistado a no sé qué iraní, que decía que él estaba bien con que bombardearan toda altura. O sea, un iraní que decía eso, un anónimo, un habitante anónimo. Entonces empezaron a llover las críticas y los comentarios en ese canal en YouTube y en el canal directamente online del sitio web de ellos, de que, bueno, cuál era el personaje que había dicho eso y que además eso es una barbaridad. Y empezaron a cambiarlo. Y lo cambiaron como 2 o 3 veces. Entonces, es creíble eso. Lo que dijo un anónimo. Empezaron a modular la mentira. El planteamiento de que yo estoy de acuerdo que destruyan mi país, que lo hagan tanco. Eso es justicia o eso es narrativa. Eso es aprobación de la agresión y la destrucción de un país por el imperio. Lo que estamos viendo, ojalá y no se produzca la agresión a Cuba. Es lo que más yo deseo. Yo realmente estoy muy, muy, muy preocupado. Muy preocupado. Cuba pagaría con muchas vidas defender su soberanía. A mediano o largo plazo, Cuba recuperará su soberanía si es invadida y tomada incluso, porque simplemente van a estar sentados arriba de un avispero. Y incluso no solo van a ser los cubanos. Si agreden Cuba, se va a armar
perdónenme la palabra, se va a armar jodedera en el resto de América Latina. Se va a armar problemas en varios países, a pesar de la manipulación mediática. Porque agredir a Cuba es una cosa que no hay manera de darle un criterio moral. Los únicos que consideran moral agredir a Cuba son los fascistas de Sudáfrica. Entonces, hablando en términos de masa de gente, entonces le costaría a Cuba muy caro ser uno de los últimos zarpazos del imperio que se hunde, porque el imperio se está hundiendo y los signos son inequívocos. En Irán están siendo derrotados. La única manera que ellos pueden vencer teóricamente a Irán es ya lo que dijo el payaso naranja de la Casa Blanca, ese psicópata. Bueno, yo tengo, supongo que la autorización a decir esas cosas porque yo no soy gobierno, ¿no? Yo no tengo que tener un lenguaje diplomático. El psicópata, narcisista y abusador de menores de la Casa Blanca. Y la clase Epstein, como dice el profesor Seyed Muhammad Marandi. Una pregunta, mi gente, ¿ustedes siguen a Marandi? Nosotros tenemos con... No, estoy anotando el nombre precisamente. No lo seguimos cantelar el caso concreto, no, pero tenemos compañeras... Tienen que buscar y si es posible tráiganlo al canal, sí. Y si hay que traducirlo, yo vengo y le traduzco. Tienen que buscar al profesor de la Universidad de Teherán, Seyed Muhammad Marandi. Es un profesor de inglés, de literatura inglesa y orientalismo en la Universidad de Teherán. Habla un inglés perfecto. Además, yo he visto muchas entrevistas de él en los últimos meses y semanas. Es una persona de una extraordinaria cultura, de una cultura profunda y vasta. Es un hombre extremadamente preparado, es un antiimperialista y tiene una claridad de la historia reciente mundial. Incluso constantemente habla de la asfixia que le están aplicando a Cuba y se solidariza con Cuba. Y dice que el gobierno de su país se solidariza con Cuba. O sea, él ha mencionado a Cuba varias veces como un ejemplo de resistencia y de la criminalidad del imperio norteamericano. El imperio norteamericano está, de hecho, esta agresión a Irán se ha convertido en un catalizador, en un acelerador de su caída. La única manera que pueden vencer, entre comillas, a Irán es tirándole armas nucleares, bombardeándolos con armas nucleares. Es lo único que la única manera en que podrían vencer a los iraníes. Los iraníes van a dictar sus términos. Si se meten en tierra, van a perder el doble o el triple de gente que perdieron en Vietnam. Y con Irán no se juega. Irán es una potencia. Ojalá Cuba tuviera, no sé, a lo mejor va y los tiene. Y no sabemos todo lo que tiene Cuba. Y no sabemos, de nuevo, yo no soy gobierno. Yo no soy gobierno y quién sabe los haces bajo la manga que pueda tener Cuba para defenderse. Pero Irán le está dando una demostración al mundo enorme. No solamente, tú me estabas preguntando, Toledo, de los medios. Los iraníes están avanzando en la guerra mediática. Han hecho varias animaciones que les llaman Lego Cartoon. Sí. Son animados tipo como los Lego, eso de armar. Sí, así son como muy sencillitos, así hechos con inteligencia artificial y con música de rap en inglés para que lo entienda el mundo. Lo estaban comentando en Patria hoy. Donde se burlan de los imperialistas, donde se burlan de Trump, donde se burlan de la inmoralidad de la clase Epstein, de la clase dominante, donde les dicen horrores. Si quieren, cuando yo termine o mientras yo esté acá, podemos compartir. Hay uno, el primero que cogió tremendo vuelo es uno que decía Jet Down. Creo que lo tuvimos, José Antonio, si no me equivoco. Sí, lo tuvimos en el grupo. Jet Down fue el primero. Y recientemente salió otro donde dice que están dirigidos por pedófilos. Y está muy fuerte, está muy duro y tiene tremendo impacto. Y los iraníes están llevando la guerra cognitiva al campo del enemigo.
Y aunque todavía no hay ni de lejos comparación con el poderío mediático que tiene el imperio, con su sistema de conglomerados mediáticos, Comcast, Disney, Warner y todos esos monstruos, los iraníes están fajados en la guerra cognitiva, en la guerra de la información, y están avanzando y están propinándole poquito a poco derrotas a los imperialistas. Y cuando tú ves los canales, por ejemplo, a Marandi lo entrevistó es que decir su nombre es hacerle demasiado honor, ¿no? Es un pseudo periodista británico llamado Piers Morgan, que es un tipo que respalda la narrativa sionista y la narrativa imperialista y de la OTAN, que es un tipo además que miente a manos llenas, que manipula mucho, mezcla pequeños fragmentos de verdad con toneladas de mentiras, como suelen hacer estos medios. Él es supuestamente un periodista o un comunicador independiente, porque es un tipo que tiene muchos recursos personales, muchos recursos monetarios, y ha invitado a Marandi y ha tratado de manipular y de acosarlo, pero Marandi le ha virado la tortilla de una manera aplastante. Ha barrido el piso con Piers Morgan. Vaya, lo ha destrozado totalmente, lo ha desnudado. Y cuando uno ve los comentarios en casi todos los videos del canal de Piers Morgan, son totalmente desfavorables a este británico. Pero vaya, es una cosa que la gente ya se está dando cuenta. La narrativa imperial está decayendo. Y todavía la fauna esta ultraderechista del sur de la Florida no se despierta, chico. No se despierta. No pueden. Lo impresionante... Cuando hay tanta ignorancia... Karel, lo que tú decías, lo impresionante, ¿no?, de la cuestión a nivel internacional, la geopolítica. Y Irán no solamente está poniendo, yo creo que está poniendo la sangre y la vida por todos los pueblos del mundo, prácticamente contra el imperio. Yo creo que hoy en día está haciendo la vanguardia a nivel mundial en acabar con el imperio, el aceptarle el golpe ese mortal que tanto necesita el imperio, y que se lo está demostrando a las claras, pienso yo, de una manera muy... Pagándolo con 68 niñas de primaria asesinadas con 2 misiles Tomahawk. Efectivamente. Yo por eso digo yo que merece todo el respeto y todo el honor de todos los pueblos del mundo. La gesta iraní es... Lo que ya parece totalmente demencial, ¿no?, es la población norteamericana, los medios de comunicación. Sabemos que el efecto que ha hecho, ¿no?, el daño que hace, cómo utiliza, cómo elimina, como decía Fidel, la capacidad de pensar de sus ciudadanos y todas estas cosas. Porque una cosa tan evidente, con un presidente tan evidente, tan claro en lo que hace y lo que dice, ¿no?, que yo creo que no hace falta tener una formación política muy definida para comprender que un criminal y que está cometiendo, desde luego, está llevando al mundo, lo está arrastrando, lo ha arrastrado a los límites de una tercera guerra mundial. Que pero no te puedes extrañar, Toledo. Mira, ¿cuántos millones de alemanes, vamos a ser realistas, participaron? ¿Cuántos millones de alemanes no se volvieron seguidores a ciegas de Hitler? Fueron millones. O sea, vamos, a mí no me gusta analizar la historia poniendo algodoncito. Fueron millones de alemanes los que se montaron en la máquina de creerse superiores y de que podían conquistar toda Europa y sobre todo los espacios de los inferiores eslavos que ellos iban a aniquilar y a usar como mano de obra esclava hasta que ya no les hiciera falta esa mano de obra esclava y pudieran ocupar todas esas tierras para la raza superior de guerreros teutónicos de la raza aria. O sea, son tantas barbaridades y tantas mentiras y tantos errores hasta de antropología en eso, pero la gente se lo creía. ¿Cómo llevas eso? Nosotros hicimos en el programa, en el canal Cuba Va, hicimos todo un programa que duró como 3 horas y pico, 4 horas. Bueno, los videos de nosotros son demasiado largos. No todo el mundo tiene para dispararse. No todo el mundo tiene incontinencia verbal inteligente como es la tuya y la de... Ay, Dios mío. Pero hoy vamos a superarlo.
las horas de programa de Karen. Ay, no, usted tiene que pararme. No, pero hoy vamos a superar la... Usted tiene que pararme. No te preocupes. Nosotros hicimos un programa explicando cómo se forma al fascista de abajo. El fascista de abajo se le forma, en primer lugar, dándole una mala base educativa. Lo primero que tienes que formar es un ignorante que sepa la historia mal. Alguien que no esté interesado en leer ni en investigar. Alguien que venga a la vida para vegetar. Que se le eduque en el individualismo. Que el pensamiento colectivista sea algo que rechace. Esa es la educación occidental. En la educación occidental se educa al individuo para vivir. Tú estás en una gran ciudad, y eso se ve aquí en Toronto. Estás en una gran ciudad y sientes eso que se llama, que lo he leído en varios autores, la soledad de la multitud. Tú, en tiempos normales, en esta crisis en Cuba casi no hay ni transporte, pero en tiempos normales en Cuba, en la mayor parte de los tiempos en Cuba, en tiempos normales, tú te montas en una guagua, como decimos los cubanos, al ómnibus. Tengo que traducir para los que no sean cubanos, porque no van a entender lo de guagua, porque en Perú guagua es un niño chiquito. Imagínate, tú te montas en una guagua. En Cuba te montas en una guagua, en un ómnibus, y te sientas al lado de alguien y se ponen a hablar de cualquier cosa sin ningún miedo, hacen contacto visual, se ponen a hablar, se ponen a discutir, a debatir y hasta tienen un desacuerdo, discuten y después que tienen el desacuerdo se ponen de acuerdo, se bajan y se toman una cerveza juntos y se hacen amigos para el resto de la vida. Eso es Cuba. Pero no solo Cuba. El propio Marandi en una de las entrevistas decía que en Irán pasa lo mismo, que una sociedad donde la gente está más abierta a conocer a otras personas. Pero la sociedad típica occidental capitalista no es así. Se educa a la gente en el individualismo y en que el individuo lo es todo. El individuo lo es todo y tiene que valerse por sí mismo y no puede depender de los demás. Aquí es de mala educación preguntarle a alguien cuánto gana. Aquí también en Francia igual, idéntico. Eso es totalmente, eso se considera invasivo y mal educado. Preguntarle a alguien cuánto gana. Pero eso nos debilita. Porque si tú estás trabajando en un lugar con 20 trabajadores más y la empresa o el lugar donde trabajas, la institución, la que sea, está haciendo tremenda cantidad de dinero y a ti no te alcanza para pagar los bills, como se dice en inglés. Entonces tú te pones a averiguar y lo lógico es que tú te pongas de acuerdo con los demás y oye, ¿cuánto tú ganas? ¿Cuánto tú ganas? ¿Cuánto tú ganas? Y para eso son los sindicatos. Pero no, aquí eso no es tan común. Aquí son pocos los centros que están sindicalizados. Algunas industrias sí, y algunas tienen sindicatos bastante fuertes. Algunas industrias, pero son los menos. La mayor parte de las instituciones, sobre todo las que no tienen una gran cantidad de personal, no son sindicalizadas. Y está mal visto que tú le preguntes cuánto gana. Y eso aísla a las personas. Entonces, en lugar de tener una cultura que unifique para sentir eso, que el sentido de pertenencia a ser la clase trabajadora, la clase explotada, para unirse y luchar, la gente está atomizada. Y por eso yo le digo a la gente, y lo dije aquí en el programa de ustedes, o quizás lo dije 2 veces, que hay que leerse 3 y 4 veces Manipulación de la conciencia de Sergei Karamurza, donde él explica eso de la atomización social de Occidente y del miedo occidental, que es toda una categoría psicológica, social de aquí de Occidente, que viene del protestantismo y que está embebido en la cultura y en la personalidad de la gente. El miedo al prójimo. Hay un miedo al prójimo, miedo a hacer contacto visual, miedo a la cercanía, miedo a compartir vivencias, miedo a compartirse. En Cuba no vivimos así. A mí me contaba Karel, un amigo que era húngaro, pero que vivía, bueno, hacía muchos años, ¿no? Cuando existía el socialismo, que a él lo que le llamaba la atención mucho, que él se montaba en un autobús, que a lo mejor había 2 personas, y se sentaba al lado de las personas. Exacto. Tú llegas aquí a un autobús y te pones la otra punta de la persona porque tuviese una infección maligna. No solo eso. No, mira. Hay 3 asientos así uno al lado de otro, ¿no? Un asiento triple, que generalmente esos asientos en el metro son laterales. O sea, están adosados al costado. 3 asientos. Si una persona se sienta en un extremo, ¿no?
digamos, pegado al acrílico que da a la puerta del vagón. La persona que venga se sienta en el tercero, no en el segundo. O sea, dejando un asiento por medio. Y ese asiento del medio va a estar vacío el resto del viaje, a menos que llegue un atravesado como yo y se siente. Para incordiar a los pobres. Porque yo soy así de atravesado. Pero además yo me he dado cuenta del miedo y hay veces que me pongo a hablar nada más que para joder. Ay, Karen. No, todas estas historias son muy... hay que decirlas, hay que contarlas. No, es que hay que vivirlo. Es que hay que vivirlo. Yo lo vivo aquí también. Te lo juro. Pero además, la otra parte, la gente egoísta, ¿no? Que viene, se sienta en un asiento doble y pone su cartera al lado. Sí. Y pone su cartera al lado. Y ocupan el asiento al lado para que nadie se le sienta al lado. Exactamente. Para que nadie se le sienta al lado. Ellos no conocen a los cubanos o a los latinos. No sé. Le quita la cartera y te la manda a otro lado. Yo le digo, excuse me. Y me siento. Porque además estoy derecho. Y perdí ya, se me quitaron las ganas de darle el asiento a las mujeres. Cosa que en Cuba es totalmente normal y no significa para nada una discriminación, todo lo contrario. Es una cuestión cultural, es una cortesía que viene de la cultura que nos inculcaron, por lo menos algunas generaciones de cubanos. De dar el asiento, eso no significa que yo piense, ahora vienes Patricia, te montas con 4 bultos y yo estoy sentado. Me levanto y te doy el asiento. Eres una dama, pero yo con eso no te estoy diciendo ni que tú seas más bruta, ni que tú seas inferior, ni de que seas más débil, ni de que seas un infeliz. No. Estás cargaste el moño, lo menos que puedo hacer es darte el asiento. No, aquí se ofenden. Se ofenden porque le estás atacando lo que ellos consideran feminismo. Hicimos otra directa sobre eso también en Cuba Va, del falso feminismo. Toda una directa de eso. Por cierto, tuvimos muchos invitados en esa directa. Fue bastante buena. De los falsos feminismos y del código de la familia. Para separar a la gente. Bien. Pues Karen, te vamos a tener que despedir, ¿eh? En algún momento. No, ya claro. Por Dios. Gracias, Karen, por tu presencia. Pero... Gracias a ustedes por invitarme y por tener tanta paciencia, aguantarme la mano. No, paciencia ninguna. No. Lo que pasa es que tenemos el trabajo ilimitado así, pero encantado de tenerte a ti. Precisamente por el metro estaba... No, ya has venido perfectamente, además. Ha venido perfectamente. Muchísimas gracias, Karel. Te mantenemos el contacto como siempre y sabes que te apreciamos mucho de aquí desde el canal. Gracias Toledo y gracias Patricia. Es un gustazo siempre estar aquí con ustedes. Y que nos vemos muy pronto de nuevo.